Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu yare wakwai kaks purana inhana iguay tu yare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wainshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu traya tawakas purana inhana iguay Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunay Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Hoy en nuestro programa tenemos un invitado muy especial. Se trata de Adolfo Miguel Barros. Él es sobreviviente de cáncer de próstata y hemos querido hablar con él para que nos cuente sobre su experiencia de vida, cómo fue su tratamiento para superar esta enfermedad que realizó a través de nuestra EPS indígena Anas Guayú. Watamar muy pushwa anaya watsoro sawhapa gente puts que sunt ahora que gente puts hokai kat otamusia tu yo to gostun EPSI kat purana hokai kat wapa intnoi con Guayú noria Adolfo Miguel Barro Guayú ohu tu chichukumente anai chichukumente cáncer de próstata makarari hona ashan chopna tan kuaj pakat hamus kuaj pasutien no moin tu ha karakasau hamus nutaka ka mauria chichukumente wanure kat nai re pushware sulup na EPSI ka Anas Guayú. Señor Barros, bienvenido. ¿Cómo empezó el proceso cuando le detectaron cáncer y cómo lo notó? ¿Cuál fue la manifestación de la enfermedad? Te paras a Karasaki rahumun horo no moñakai chihuayu kai so kai kat hamus putuha karakasau ho to tun punai horo tuanure ka putuha ni ahne punani he. Mi nombre es Adolfo Miguel Barros Pren. Yo nací un 13 de septiembre de 1947 a orillas de la playa, un pueblecito que se llama Carrizal, corregimiento de Uribia, capital indígena de La Guajira. Ahí nací yo. Tengo 7 hijas hembras. Al momento tengo 16 nietos y no sé cuántos vengan en proyecto por ahí. Estoy aquí para darle muchas gracias a toda aquí la empresa Anas Guayú, a todos sus funcionarios. Bueno, este fue un proceso que comenzó porque yo me sentí pues con ganas de asistir donde el médico para revisarme, lo que uno dice, cuestión del PSA, la antígeno. Bueno, de allí he venido asistiendo a las consultas con el apoyo aquí de esta empresa y de sus funcionarios a quienes le doy muchas gracias. Mire, yo no era persona de que me levantaba a medianoche ni nada de eso, sino que yo lo hago porque mi papá murió de cáncer en la próstata y tenía esa cuestión siempre de querer cuidarme, de que no me pasara a mí lo mismo que le pasó a mi padre. Entonces yo, debido a eso, acudí al médico, vuelvo y se lo repito, el doctor Flavio. Me mandó a hacer una biopsia y donde se dio cuenta pues de que había un tumor. El tumor era sobre todo canceroso, pues, cáncer en la próstata. De ahí he venido, pues, asistiendo a todos los tratamientos. Me han requerido. He asistido a Barranquilla, ahí en el Centro Cancerológico del Caribe, donde me está viendo el oncólogo y un urólogo.
Anure no quiero so kaikat Tanoria Adolfo Miguel Barro. Tayaka ya pues tanaro usman TPSI kana suayu. Sao horu ya chventanama talata chventaya terrahana inatuma homauria. Ota sao horu 8 pan pushu atakasa nakari hekarakai maunaya. Mushnia kaiwamui. Ani horu taya terren memoria tashi okto chvestun truanureka. No hotia kamui tanain pana veke sain truanureka cáncer nain prostata manakat. Ain kustain hotuma. Makaka tono hipaje poteketa en pushu arete manakat tamui. Anaya o senau doctor que Flavio saben que en pushu arete kasas nain het biopsia apan katamui. Por este antiautre cáncer que nain prostata nain cáncer en het prostata que himauria. Pues tanarur sa pushu arete rahano ko to médico kahapuro kata wane wa irehukua. La EPSI Anasguayú les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2025. Que esta temporada esté llena de unión, amor y esperanza. Que el nuevo año traiga salud, bienestar y muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Continuaremos trabajando juntos para cuidar la salud de nuestras comunidades guayú con dedicación y compromiso. Gracias por permitirnos ser parte de su vida. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. EPSI kat Anasguayú, pues anarormoy, sohomir te cerro carhuya otamsia, taratana wanahuya hekech 2025. Kasatare una hoto, mira katna ente arewa anawa o tata pahakas anas nahi wanahuya heket. Huntirate, ana taratain arewa, muy push warehia kan mahu push. O tayat hanan waya haka hanaya yatawa, chirwa, tachahawa kat pura anai hanahia wayu kan push rup na homai o tagwa cheche rentin script wa tain ka pura nanya tanya apshu anaru homai sau en wa homa wanepia na waraita. ¿Cuáles fueron sus miedos tras el diagnóstico y cómo fue el tratamiento? Wanasaki rakat muy wayuka y mauria. Harar maint casa mod que ma pijo una hop tuhane au kuhna chitu anure kamoi opuna pahna intera ella hirawakat mana me ari honra urayo. Bueno, yo le digo que cuando a mí me dijeron de que tenía cáncer, una célula cancerosa, le agradezco mucho a Dios, es una fuerza que me dio, que, como dice uno, me le paré a la enfermedad, no me quedé ahí pensativo, ni con miedo, ni nada de eso. No sé de dónde me vino tanta fuerza. Por eso todos los días le doy gracias a Dios y a la Virgen que me hayan dado esa fuerza, podido afrontar esa enfermedad, que todo el mundo lo tiene y a uno se le desarrolla, como me dice, a mí se me había desarrollado, eso convive con uno, el cáncer, pero a uno se desarrolla y a otro no. No, yo nunca he sentido cuestiones de que miedo, de que me voy a morir. Yo siempre pensé de que con este tratamiento iba a salir adelante, que iba a superar esta enfermedad. Desde el primer tratamiento que me pusieron, me neutralizaron, comenzaron a neutralizarme y de ahí me aplicaron 7 inyecciones en el estómago, por ahí, una cada 3 meses. Inclusive yo le mandé un video a unos familiares y le dije que no se preocuparan porque eso es lo que había sido una pequeña inyección que me habían aplicado. No me sentí más nada, nunca sentí un miedo ni nada de eso. El único día que sentí un poquito así como como dice uno, miedo, fue el día que iba a entrar a la sección de la radio. Yo no sabía ni para dónde iba, ni qué era lo que iba, ni qué me esperaba. En ese momento, me acuerdo yo ahora de que me consagré a la Virgen y ahí se me vino mi madre, me dio una fuerza que yo salí de ahí, mejor dicho, ya perdiéndole temor a todo. Así es que yo he ido superando este proceso. Nari Honichu Arecay Adolfo Barro, Nike Chique Tacho en Chico en Otruanurica, Kazaki en Casuete Moru Anto y Nai, o Wanamatra, Eia Hawanai, que Epna y Newarraite Astomawa. Anashia Hetai no es Moru que recomendante Kataka o Moshnia, que Hamoy, Terreit Penta Taka, Monchetachica, Tumanoriha, Ha, no muy paje, Kuhana y Wachik to Anurica, no muy Musinhaiwan y Arawa, no muy Teirga, Casamoy Aruta, Lejata Mushta y Noisha, the Moru Aiken, Tachunto, no muy.
marei wa tatsen pura tatan chi ana inchinte chukumointo tano ikika humointo hiya kanairu ekaitra no horte han atruanure ka maya herut ka pahirher pa honari rapawane o irukua pura nai te push taraten te push kakari asia se treia hawaka atai patash wayu mo kapansa riskuat porture kuat ka hamo ana nos push wale to walero na pura no horte eku humoin te han pausan jura enten sahaten wori to wanure ka mosenoiki o chuale kai humoin ka hamoin ni eten kuat pa nai no moriara o tamasia te kasan ni rakat hanken ari hona epnari chapia sen hpia chapia no mono kamoin achon chnot sainashin no mareiwa por no hot chinchik he makat kete por anai chinia ni rinten push wane pes por kat soshwa. Navidad segura, saludable y feliz. Únete a nuestra campaña La pólvora no es un juego. En esta época decembrina, la EPSI Anasguayú te invita a unirte a la responsabilidad de proteger la salud y el bienestar de nuestros niños, niñas, adolescentes y comunidad en general. Evita el uso de la pólvora para evitar tragedias, el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol y la exposición a artefactos pirotécnicos con fósforo blanco. Protege a tus seres queridos. Promovamos una Navidad segura, saludable y feliz para todos. La pólvora no es un juego. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Mira, heket karhoro, tarat karama wayu, tarat karama wayu, pushwareya, keire kawan, wai mahiraiwa, wakuai, pauskuai, pawachon suri, hotosote en kasuna, mira kat kahamoin, tu mira kat pura taratain, pangsai hanan waya put katin tu wapushka, wapushwa, no intente, wane mohu ai wana yala hawatuma. Hai mahana te pitchkan suri, no sote, renashai, tinketosote, nakautana himari kana, mauna yaso una hotomira ka. Otamsia, hai mahirahiri kasuma, dresankat, kahamoy akuma hanaswana sosh, no pangsa ayus wayus tuma o tamsia trakama hushka haima hirpa eso wane to sote nakat houchenkat hariana te pichka na chunka hare rehika pure estras kamoy es casa metod kala tumas pura amurori e kain are robn te pichka no tuma no hairen casa mohukara kwai paso una hot shaita kama tarata hia no hot skei ren waintro sote nakah mapa mohchoni mauria soto hai hia kama tawayakan acha hirashi wa kwai pa purana. Y por último, ¿qué le diría usted a esas personas que tienen miedo de acudir al médico o que están viviendo el proceso de tratamiento de cáncer o otras de estas enfermedades? Chiru hat karasaki rahanu manchual ke Adolfo. Hamoy hat ponoi khonamo inar wayu mod kana nohri kana red ka waina RGR. Pura nai renten wane tratamiento to makari hon wane pienten kuat pone wanere por hot tente auri anai hanai no hot tens chukoma. Hamos ponoi kinama. Bueno, yo desde el 2019 me vine para acá, para Anasguayú. Aquí he recibido todos los servicios y las órdenes. Inclusive cuando el COVID tenía que hacerme una biopsia y yo me negaba porque ahí sí tenía temor, no quería salir. Y le hice ver muchas veces por unos escritos que me pedía aquí la empresa, un soporte para ellos tenerlo, donde yo le decía que no iba para Riohacha, hasta que lo hicieron aquí en Maicao. Aquí me lo hice en Idima y me salió la cuestión del cáncer. De ahí he venido estando muy pendiente a todas las citas en Barranquilla y todo. Y he contado con el apoyo de la empresa, siempre. Cuando le notifico que los servicios de viático y de transporte, ahí están conmigo y nunca me han, mejor dicho, como dice uno, me lo han dado atrasado. Siempre he cumplido porque lo he tenido ahí a la fecha. Yo les digo, mira, inclusive el lunes tengo una ecografía pendiente y yo no sabía dónde hacérmela. Me dirigí aquí a Anasguayú y aquí la funcionaria, la encargada, enseguida me guió y ya inclusive ya tengo la autorización de la empresa. Estoy esperando es que de allá me digan qué día debo ir a hacerme esa ecografía allá en la San Martín, pues, CSK. Yo a todos mis amigos, mis hermanos y demás familiares, siempre les estoy diciendo de que estén pendientes, que asistan, que se hagan el examen de sangre, que uno no tiene por qué tener pena. Inclusive cuando llega uno a agravarse, que no hacen con uno, lo voltean, le hacen un poco de cosas y uno debe hacerse eso a tiempo para no correr ese riesgo, ¿entiendes? Esto no pasa nada, yo no me he sentido así con ese temor ni nada, porque todo el proceso ha sido un proceso que yo he visto que es una cuestión de lo más normal.
normal, tomarse la sangre, hacerse el examen de laboratorio y asistir al urólogo. La misma radio que yo temía, pero después ya me familiaricé y me acostumbré a ella, que el día que no me lo hacía estaba muy pendiente, llegaba hasta 1 hora antes del turno. Y así le agradezco a todos y le pido a todos, amigos, conocidos y no conocidos, familiares, mis hermanos, de que estén muy pendientes, que cada 6 meses estén haciendo por lo menos el examen del antígeno o la sangre, que acudan donde el urólogo, porque esto a tiempo se cura. Yo me siento en nombre de Dios de que yo estoy curado. Tampoco puedo abusar ni hacer cosas que de pronto lo hacía anteriormente, porque eso es lo que me va a retroceder en mi tratamiento. Tengo más bien que vivir una vida como la estoy viviendo, tranquilo, sin tantas preocupaciones, sin tanto abuso ni nada de eso, para que mi tratamiento me corresponda. Yo comencé primero con el antígeno, el examen, ahí me arrojaba 6.2 y claro, ya con el tratamiento, me pusieron un tratamiento de 1 mes, ahí me lo fueron estabilizando y después con unas inyecciones que me aplicaban cada 3 meses, ahí me lo he ido controlando, que ahorita mismo lo tengo, gracias a Dios, en 0.01. Cada vez que ellos ven eso, me felicitan y me dicen de que mire, aquí tenemos esto bastante controlado, está obedeciendo el tratamiento, usted le está prestando mucha atención y así vamos para adelante. Anure no ikiho warikai shipahetran humui hiakan no hirikan kanan tu anure kana kanan kana mod kan hautra rut ka wakaharama otushta esnai erhera 2019 rai huya moima shia sne tarut ka sulu me anas wayu suna mai hotra are wa covid manaka pur haina tentamu wan biopsi turhane atu anure ka wat tsari taku harap nasat harai ka huya chata manushte riwacha ma ya hepi manushte ya maiko grup no tridi manaka Tehane au honai cáncer en tanai ka wane wa ruku mohusia etan estumo kaisa ya tenda cheche hiran chiru shiretanaka atawe che etai mustaya maka ke to wane pia apno stamo interra tasapia hotono harap na tap kar kana rumo anas wayu namu na yatashi kana namu na médico namu na hiyeyu hija kana taya harap na ritaya que hamo interra en hotratari kana pura na nasiakure me rashi ne reita es que hamo ne re na anai chintani hata tacho chukume hodra wanure katrayuri kachima sai wanure mre ushak kemas kapures pernos tekiru na amuro iretestun hoste muy skamoin watta tekiru hire anate rentinta push rentinta choni watta kai mosh taya ma epona itena waraita mohusia hetratan katstum mahain pushu atamun chaite hulutra de clínica San Martín chaya warranki tapi anaru no ta push kamoin naya ehira katama ma hira jen katama na waraita epona ritaya tenai ai rakasas pushwa na apa naru na me na pushwa na ehana kanairo mauna ya esta ya sina ya tan sulutra emerari que casa de paso humairo hai ni casa de examen y lo casairo pushwa tape anaru no doctor que Flavio saunya ella tem mais coisa para vanure que hian no muito mai hai na to para hat que biopsia tamai Michael anaya o se sa muito ya tarat te ma wane vai ruku tape anaru mure ushata mai mai anas wayu sau tatacho chuku to vanure que ta wane pientaya nai ma no une hentai mai ka to huttori wane kai no dai sa to hutta kottos wane pi ka tatto mure ushata mai anaru tape mai anas wayu. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otsihoro sawhapa hitinte puchka sop no otro wanure ka cáncer próstata manakat wana wekan toro yukana otamsia ho pansait penskuat pentung ho chirake kai no moria ka te plan waraitens naitra ella hirawaka anaya otsesan ke himoi hiya kana nashin herut ka phanta phat wanure ka mat no tun wanure me pikar hanta na no moro hi no hapuri hi ha e plan ho te ne wanure ka mushni himoi anaya otsesawo hiya kana wimpe he orikan puhe orikan ucho he orikan otana parain mahan kana wayu na punto puchka sulu pintra wala ka ke puch otam sitio to kostunte EPS i ka anas wayu soto hai hiya kana to wayakan achaha hirashu wakut purana.